Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, nos sumergimos en un tema que no solo me tiene absolutamente fascinado, sino que estoy convencido de que a ustedes también les va a encantar, les va a inspirar y, quién sabe, quizás hasta les dé algunas ideas para sus propias vidas. Vamos a desgranar con todo el cariño y la admiración del mundo, la mágica dinámica de una pareja que irradia felicidad pura, una pareja que parece vivir en su propio universo de alegría constante, ajena a las vicisitudes del mundo. Estoy hablando, por supuesto, de Asterisco, Demet y Can. Sí, esa pareja que vemos en nuestras pantallas, que nos conquistan con su talento y carisma, pero que detrás de cámaras, o al menos en las pocas pinceladas que tenemos el privilegio de vislumbrar, nos dan la impresión de estar disfrutando cada instante juntos de una manera espectacular. ¿No les ha pasado? Que ven sus fotos, sus historias de redes sociales, sus pequeños gestos capturados en entrevistas o en eventos y piensan, wow, ¿cómo lo hacen para que todo parezca tan fluido, tan lleno de amor, tan feliz? ¿Existe realmente esa conexión tan palpable y genuina en un mundo tan expuesto y a veces tan crítico? Pues hoy vamos a intentar desentrañar un poco ese secreto, esa fórmula que parece tan esquiva para muchos, pero que en ellos se manifiesta con una naturalidad pasmosa. Vamos a explorar qué es lo que hace que su conexión sea tan palpable, tan magnética, y cómo, quizás, podemos aprender un poquito de su forma de vivir cada momento, de cultivar esa llama que parece arder con tanta intensidad y dulzura. Así que prepárense porque vamos a hablar de amor, de complicidad, de esa chispa que enciende la vida y sobre todo, de cómo Demet y Can, a su manera, nos demuestran que la felicidad total, o al menos una felicidad muy profunda y genuina, es absolutamente posible cuando dos almas se encuentran, se reconocen y deciden, conscientemente, disfrutar del viaje juntas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y análisis, les hago una invitación muy especial, como siempre, una que nace del agradecimiento por su lealtad y apoyo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, a mantener viva esta comunidad que tanto significa para mí. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña campana que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo instante de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, queridos amigos, comencemos esta hermosa aventura de desentrañar la magia de Demet y Can. Cuando hablamos de Demet y Can, la primera sensación que nos invade es esa energía vibrante que emanan. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, un código de miradas, sonrisas y gestos que solo ellos entienden, pero que nosotros, como observadores privilegiados, podemos intuir y admirar. Y esa es precisamente una de las claves que saltan a la vista de manera casi instantánea, la comunicación, pero no solo la verbal, esa que escuchamos en sus entrevistas o vemos en sus diálogos en pantalla. Muchas veces, la forma en que una pareja se comunica de manera no verbal dice muchísimo más sobre la profundidad de su conexión. Son esos gestos sutiles, esa cercanía física que no necesita ser exagerada para ser sentida, esa manera instintiva de girarse el uno hacia el otro cuando el otro habla, como si el mundo exterior, con todo su ruido y distracción, desapareciera por un instante, dejando solo su burbuja de entendimiento mutuo. En las fotos que comparten, a menudo vemos esa complicidad desbordante. No parecen posados forzados, o al menos esa es la impresión que nos dan, y creo que esa autenticidad es lo que realmente conecta con nosotros. Son instantes robados, capturados en medio de una conversación animada, de una carcajada compartida, de un momento de intimidad que, aunque público, se siente profundamente privado y especial para ellos. Y eso es lo que realmente resuena con nosotros, ¿verdad? Ver autenticidad, ver un amor que no necesita artificios, que se muestra tal cual es, con sus matices y su belleza natural. Es la sensación de que incluso en medio de flashes y miradas ajenas, su conexión permanece inquebrantable. Y cuando decimos que disfrutan cada instante juntos, no es solo una frase bonita o un cliché romántico. Pensemos en cómo parecen adaptarse el uno al otro, en cómo sus actividades, aunque a veces sean diferentes en naturaleza, se complementan a la perfección. No se trata de que hagan exactamente lo mismo todo el tiempo, de que pierdan su individualidad en nombre de la pareja. Al contrario, el tiempo que pasan juntos, sea cual sea la actividad, está impregnado de esa alegría compartida, de esa energía positiva que emana de dos personas que se complementan. Ya sea una cena tranquila, en casa, donde la comodidad y la intimidad son las protagonistas,
un paseo por la naturaleza, donde la paz y la conexión con el entorno se unen a su conexión mutua, o incluso esos momentos más públicos, donde, a pesar de la atención constante, se encuentran en medio de la multitud, y ese pequeño momento de conexión, una mirada, una mano que busca a la otra, es suficiente para renovar su energía y reafirmar su vínculo. Es como si hubieran encontrado esa armonía perfecta que permite que la individualidad de cada uno brille con luz propia, pero que al mismo tiempo, esa individualidad se enriquezca y florezca aún más al estar junto al otro, al compartir sus experiencias y visiones del mundo. La admiración mutua es otro pilar fundamental que parece sostener esta felicidad aparente y palpable. Se percibe en la forma en que hablan del otro, en el brillo de sus ojos al referirse a las cualidades, los logros o simplemente la esencia del compañero. No es un amor ciego de esos que idealizan sin ver los defectos, sino un amor consciente, que aprecia profundamente las fortalezas, que celebra los talentos, y que, muy probablemente, acepta y ama las imperfecciones como parte integral de la persona amada. Esa capacidad de ver lo mejor en el otro, de celebrar sinceramente sus éxitos, incluso cuando compiten en el mismo ámbito, y de ser su mayor apoyo incondicional en los momentos difíciles, en las caídas y en las dudas. Eso es lo que construye un vínculo sólido, resistente y sobre todo, duradero. Y eso se refleja en su día a día, en la confianza que proyectan, en la seguridad que transmiten cuando están juntos, como si formaran un equipo invencible. Además, es fascinante observar cómo han logrado construir su propio espacio, su propio mundo íntimo, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público y las miradas curiosas de millones de seguidores. Han sabido mantener una esfera privada, un santuario donde su relación pueda florecer y nutrirse sin las interferencias excesivas de la fama y la presión mediática. Esto no significa que sean herméticos o inaccesibles, todo lo contrario, comparten momentos y nos permiten asomarnos a su vida. Pero han aprendido a gestionar la exposición de una manera saludable, equilibrada, protegiendo lo más valioso, su conexión, su intimidad, su paz. Esa habilidad para crear un espacio seguro de intimidad en medio del bullicio constante de sus carreras es fundamental para cualquier pareja que quiera preservar su esencia y su bienestar. Y pensemos en la espontaneidad, esa cualidad tan deseable en cualquier relación. A menudo las relaciones más felices y duraderas se caracterizan por esa capacidad de sorprenderse mutuamente, de salir de la rutina predecible, de crear momentos inesperados que avivan la llama y mantienen viva la chispa. Cuando vemos a Demet y Can, a veces da la impresión de que tienen esa chispa de aventura, esa disposición a dejarse llevar por el momento, a abrazar lo que la vida les presenta con una sonrisa y una actitud positiva. No se trata de grandes gestos ostentosos o de planes elaborados, sino de esos pequeños detalles que hacen la vida más interesante, que demuestran que a pesar de las responsabilidades y el ritmo frenético de sus vidas profesionales, todavía hay espacio para la diversión, la sorpresa y la alegría de lo inesperado. La risa, por supuesto, es un ingrediente fundamental en cualquier receta de felicidad. Y en ellos la risa parece ser contagiosa, una fuerza vital que los une y los aligera. Se ríen juntos de las mismas cosas, se hacen reír con una naturalidad envidiable, y esa alegría compartida es como un bálsamo para el alma, una medicina que cura y fortalece. La capacidad de encontrar humor en las situaciones cotidianas, de no tomarse todo demasiado en serio, y de compartir esas carcajadas sinceras y a carcajadas es un signo inequívoco de una conexión profunda, de una amistad sólida que subyace a su relación amorosa, y de una visión del mundo compartida y optimista. Otro aspecto que podríamos destacar es la forma en que se apoyan en sus proyectos individuales. Se percibe claramente que son el mayor fan el uno del otro. Celebran con entusiasmo los éxitos de su pareja, la animan con pasión en sus desafíos, ya sean profesionales o personales, y están ahí para levantarle el ánimo cuando las cosas no salen como esperan, para ofrecer consuelo y perspectiva. Esta sinergia, este apoyo mutuo incondicional en la búsqueda de metas personales, no solo fortalece la relación, sino que también permite que ambos crezcan individualmente alcanzando su máximo potencial. Y esa fortaleza individual, a su vez, enriquece la dinámica de pareja, creando un ciclo virtuoso de crecimiento, apoyo y amor mutuo. ¿Y qué me dicen de la paciencia y la comprensión? Ninguna relación es perfecta, y es muy probable que Demet y Can también enfrenten sus desacuerdos, sus momentos de tensión o sus diferencias de opinión. Sin embargo, la forma en que proyectan su relación, la serenidad y el respeto que transmiten cuando hablan del otro, sugieren que han desarrollado una gran capacidad para la comprensión,
para la empatía y para la paciencia. Saber escuchar al otro con atención, intentar ponerse genuinamente en su lugar, y abordar los conflictos desde un espacio de respeto, de amor y de búsqueda de soluciones conjuntas, son habilidades que, sin duda, contribuyen enormemente a la armonía y a la longevidad de su vínculo. La gratitud es otra cualidad que, aunque no siempre sea visible de manera explícita o declarada, se puede inferir en la forma en que valoran su tiempo juntos, en cómo cuidan de su relación. Cuando realmente apreciamos a alguien y el tiempo que compartimos, tendemos a ser más cuidadosos, más considerados, a esforzarnos más, y a no dar por sentada esa conexión preciosa. Esa sensación de aprecio mutuo, de gratitud por tenerse el uno al otro, es la que te hace querer hacer el esfuerzo, la que te impulsa a nutrir la relación día a día, a celebrarla y a protegerla. En definitiva, si tratamos de resumir lo que vemos en Demet y Can, es la imagen de una pareja que ha encontrado un equilibrio perfecto. Un equilibrio entre la individualidad y la unión, entre la diversión y la seriedad, entre la pasión arrolladora y la tranquilidad reconfortante. Se ven como un equipo formidable, como compañeros de vida que disfrutan activamente de su viaje juntos, construyendo recuerdos imborrables, fortaleciendo su vínculo día a día y, sobre todo, irradiando una felicidad que, sinceramente, es contagiosa y tremendamente esperanzadora. Nos recuerdan que el amor, cuando se cultiva con atención, respeto, admiración, diversión y una dosis generosa de alegría, puede ser una fuente inagotable de dicha, una fuerza transformadora que ilumina la vida. Así que, queridos amigos, hemos explorado un poco la magia que rodea a Demet y Can, esa sensación de felicidad total que parecen emanar de cada poro. Hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación efectiva, la admiración mutua, la espontaneidad, el apoyo incondicional, la risa compartida y esa chispa especial que hace que cada instante juntos sea un tesoro incalculable. Espero sinceramente que este recorrido por su dinámica nos haya inspirado de alguna manera, quizás a mirar nuestras propias relaciones con una perspectiva un poco más brillante, a valorar más esos pequeños gestos que construyen grandes amores, o simplemente a apreciar esos momentos de pura conexión que la vida, en su infinita generosidad, nos regala. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por ser parte esencial de esta maravillosa comunidad. Su presencia aquí es mi mayor motivación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué es lo que más admiran de parejas como Demet y Can? ¿Qué ingredientes secretos creen que son esenciales para esa felicidad total y duradera en una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responderles y dialogar con ustedes. Son el alma de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran like. Ese pequeño gesto es muy valioso para mí. Compartan este vídeo con sus amigos o familiares que también puedan disfrutar de esta reflexión, que busquen inspiración en las historias de amor que nos conmueven. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Tenemos muchas más historias, reflexiones y sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, espero, más inspiración para todos ustedes. Les envío un abrazo gigante lleno de energía positiva y mucho, mucho amor. Hasta la próxima.